Bienvenidos a su iglesia, el Reverendo de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar otro domingo más, en diciembre, el diciembre del 2022, predicando su hermosa palabra. Hoy tenemos una predicación muy importante, así que quédese con nosotros para que usted sepa el significado de esta predicación, que yo le aseguro que lo va a edificar grandemente, porque es una de las cosas. Cuando yo estudiaba escatología, cuando yo estudiaba profecía, es una de las cosas que me abrió los ojos y vi qué tan importante es la palabra de Dios, qué tan verdadera es la palabra de Dios y que las profecías todas se cumplen al pie de la letra. Y hoy vamos a ver una parábola en Ezequiel 17 que se llama las parábola de las dos águilas, la parábola de las dos águilas, porque también en el Antiguo Testamento hay parábolas, si usted no conoce, no sabe. Hoy vamos a aprender la parábola de las dos águilas. Muchas de estas parábolas se han cumplido al pie de la letra, es lo hermoso de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, y hoy lo vamos a ver. Qué bonita predicación vamos a tener, ¿verdad? Hoy aprenderemos en esta predicación que es una parábola, ¿verdad? ¿Qué significa esta parábola? ¿Y por qué fue dada esta parábola? ¿Para qué? ¿Y qué alcance tiene esta parábola? Es lo más importante que debemos nosotros saber, ¿verdad? ¿Y qué tanta verdad y eficacia hay en una parábola? ¿Verdad? Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo tiene una serie de parábolas. ¿Qué tan eficaces son? Porque muchas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo aún no se han cumplido, pero eso no quiere decir que se van a cumplir, porque sabemos que todo lo que Dios dice es verdadero, ¿verdad? Vamos a Ezequiel 17, ¿verdad? Ezequiel 17, el profeta Ezequiel, Ezequiel 17, la parábola comprende el capítulo completo, ¿verdad? La parábola completa son 24 versículos, pero los vamos a ver, analizar y explicar a qué se refiere esta hermosa parábola. Y dice Ezequiel 17:1, ¿verdad? Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, no dice la palabra de Jehová, no dice Señor. El original en hebreo dice Señor, ¿verdad? Le cambiaron ya después del año 300 a Jehová, pero no dice la palabra del Señor vino a mí. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, 2, hijo del hombre, propone una figura y compone una parábola para la casa de Israel, o a la casa de Israel, ¿verdad? Es muy importante que sepamos que esta parábola es para el pueblo de Israel, a la casa de Israel, no es para la iglesia, pero tiene una gran enseñanza para la iglesia. La infidelidad de las Escrituras, la exactitud de las Escrituras, la exactitud del tiempo profético de Dios. Es muy importante que aprendamos esta parábola. Dice propon, ¿verdad? Propon. Hay veces que Dios trabaja así con sus profetas, que Él les dice, propon algo, propon una figura, una alegoría, propon algo y yo te voy a poner esas palabras en tu boca para que digas esta palabra, ¿verdad? Propon una figura y compone una parábola para la casa de Israel. Claro, que obviamente que el Espíritu Santo le está diciendo lo que tenga que decir Ezequiel. Ezequiel dice, no, pues Dios me propuso algo, yo me lo saqué de la manga, no. El Espíritu Santo está en la boca de Ezequiel. Dice el apóstol Pedro que los profetas de Dios fueron sus bocas movidas por el Espíritu Santo. Amén. Imagínense, como por ejemplo, Isaías, un día está así, va al mercado, va a la tienda a comprarse unos chicles o quién sabe, va, y de repente empieza él a hablar y a profetizar, un niño nacerá, ¿verdad? Y será llamado admirable, consejero, príncipe de paz, 650 años antes que pasara. Pero Dios le movió la boca. Igual a Ezequiel, ¿verdad? Versículo 3 dice, y dirás, así ha dicho el Señor Dios, así ha dicho el Señor Dios, porque no hay otro Señor, no hay otro Dios. Así ha dicho el Señor Dios. Una grande águila de grandes alas y de largos miembros,
llena de plumas de diversos colores, vino del Líbano y tomó el collojo del cedro, ¿verdad? Una gran águila. ¿Qué es un collojo? El collojo, cogollo, se me olvidó mi español hoy, cogollo. El cogollo es lo de la punta de un árbol que puede ser tomada y tú la plantas y vuelve a crecer. Eso es lo que está diciendo. Cuando sale la más reciente renuevo del árbol hasta arriba, si usted lo toma y lo corta, lo planta y pueden hacer otro árbol. Eso se refiere, ese toma cogollo, ¿verdad? Pero es muy importante lo que dice del cedro, no de cualquier árbol, del cedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta águila de muchas plumas, de diversos colores, viene del Líbano. ¿Dónde está el Líbano? Muy cercano a lo que era la tierra palestina, lo que es la tierra donde Dios se la dio a Abraham, donde fluye leche y miel, la tierra prometida. Vino del Líbano y vino a tomar el cogollo, vamos a decirle cogollo del árbol del cedro, ¿va? Pero vamos a ver primeramente qué es el águila, ¿va? El águila representa muchas cosas en las Sagradas Escrituras, tiene mucha simbología y nosotros debemos aprender simbología si queremos discernir parábolas proféticas o apocalipsis, debemos de aprender eso. Primeramente, el ave está clasificada en el libro de Levítico como una mala ave de mal agüero. Porque muchos cristianos dicen, el Señor nos compara con águilas. Claro, nos compara con águilas porque somos aves de mal agüero, no por otra cosa. Pero también el águila se puede renovar, puede destrozar su pico y vuelve a crecer, se puede arrancar las plumas, estas creces, puede renovarse el águila. Y el águila es un águila que es como, así como el león es el rey de la selva, el águila es el rey de la fuerza aérea. ¿Sí me entienden? Entonces el águila siempre se clasifica así. También cuando se habla de águilas, se habla de un reino. Y también se habla de una renovación, ¿va? Como vemos en Isaías 40:31, que dice, los que esperen en el Señor tendrán nuevas alas como el águila, correrán y no se cansarán. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Va? También como una renovación. Pero en esta parábola nos está hablando de un reino. ¿Va? ¿Por qué? Porque hay versículos de la Biblia que dice que Jeremías 48:40 dice, porque así ha dicho el Señor, he aquí como un águila volará y extenderá sus alas a Moab. En Jeremías 48:40. ¿Quién es Moab? Edom. ¿Y qué está hablando ahí? Así como un águila, está hablando de una nación, va a destruir otra nación. Vemos que la Biblia nos revela que el águila que está hablando aquí Ezequiel en esta parábola de las dos águilas se refiere a una nación, ¿verdad? Y vamos a ver qué nación es esa. Esa nación que está hablando en la parábola Ezequiel es Babilonia. ¿Por qué? Porque tiene muchos colores. Acuérdense que los colores son poderío. ¿Se acuerdan como Josué, que su papá le hizo un manto de muchos colores? Porque significa poderío. Por eso los hermanos se querían arrancar los cabellos de la cabeza, porque pues, veían al pequeñito Josué como si él tuviera todo el poderío, ¿verdad? Entonces, esa águila que está hablando de la gran Babilonia, está hablando esta parábola, que este gran país, que este gran imperio va a venir a destrozar a otro. Dice que va a ir y va a quitar el cogollo del cedro, ¿verdad? Entonces vemos que de ninguna profecía nos vamos a escapar, ¿verdad? Vemos que mucha gente piensa, bueno, pues yo me voy a escapar de la gran tribulación, yo me voy a escapar del juicio de Dios, yo me voy a escapar de irme al infierno. Estás muy equivocado. Vamos a ver a través de esta parábola que nadie se escapa.
que lo que dice Dios se hace. Si Dios seca un árbol, lo puede reverdecer, y lo que diga Dios lo va a hacer, como leemos en el versículo principal esta mañana. Todo lo que Él dice se va a hacer, va a ejecutarse. El cogollo del cedro del Líbano. Líbano es un país muy rico en cedros, si usted no lo sabe. Hasta su bandera tiene un cedro, ¿verdad? La bandera del Líbano tiene un cedro. Hoy en día vemos que los cedros es una madera muy importante y muy cara, más en el oriente. ¿Por qué una tabla de cedro es muy cara? Porque la madera es agria. Entonces los insectos, los animalitos, las termitas no se meten a comérsela, porque no les gusta, porque la tuvieron que escupir, porque pues es amarga. Ni a las termitas les gusta algo amargo, les gusta el pino, les gusta otras clases de madera que está más sabrosa. Entonces el cedro por eso es muy caro, porque puede perseverar muchos años. Porque aquí en América, por ejemplo, allá en México, en Veracruz, hay otro tipo de cedro rojo que también es muy caro. Mucha gente se dedica hasta a plantarlos, tardan de 11 a 12 a 15 años en crecer, y aún así los plantan porque saben que es una inversión. Porque cuando este árbol crezca, le pueden sacar la madera, y la madera es cara. Porque si usted está en un lugar, por ejemplo, en la Huasteca Potosina, en la selva, y tiene un mueble de cedro, pues no se lo van a comer los animalitos, ni las hormigas, ni las termitas, ni nada. Entonces le puede durar mucho una cama de cedro, una silla de cedro, un balancín de cedro. Entonces estamos hablando que cedro es una madera muy importante, pero también representa la casa de Israel. Entonces dice el águila que va a tomar el cogollo de la casa de Israel. O sea, en otras palabras, la parábola está diciendo que Babilonia va a tomar el renuevo de la casa de Israel. Entonces dice en Crónicas, ¿verdad?, la casa de cedro. Vamos a ver por qué Israel es la casa de cedro. Dice Crónicas 17:1: y aconteció que morando David en su casa, dijo a David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de ¿qué? De cedro. Acuérdense que antes que se construyera el gran templo existía la casa de David, donde tenían el arca. Entonces, la casa de David era hecha de madera de cedro de Líbano. Él le pidió al rey que le mandaran mucha madera para hacer la casa de David de cedro, ¿verdad? Entonces, cuando dice él va a tomar el cogollo, va a tomar al rey. En otras palabras, la parábola, ¿verdad? El templo, como la casa de David, era hecha de cedro. Si usted no sabe, el gran templo de Dios era de oro y de cedro de Líbano. Pero si también usted va más al oriente, a las pagodas chinas, son hechas de cedro, si usted no lo sabe. Por eso tienen chorrocientos años y no se han caído. ¿No ha visto en las películas o en National Geographic que hay pagodas de madera y estas maderas duran mucho? Pues son maderas de Líbano. También las maderas que tienen ahí son de Líbano. Son traídas de Líbano por los chinos para hacer sus edificaciones. Y dice 2 de Crónicas 2:3: y envió a decir Salomón a Hiram. ¿Quién era Hiram? El rey de Tiro. ¿Y quién es Tiro? El Líbano. El rey de Líbano. En ese entonces cambió el nombre. Tiro cambió el nombre por Tiro. Tiro era lo que hoy lo conocemos como Líbano, ¿va? Y haz conmigo como hicieses con David mi padre, enviándome cedros para edificar la casa que morase, la casa que iban a hacer para Dios, el gran templo. Entonces, cuando dice que esta águila Babilonia va a tomar el renuevo de quienes dirigen la casa de Israel, en otras palabras, y Dios va a permitir destruir la casa de David. ¿Qué se refiere Dios con permitir destruir a Jerusalén? Que va a quitar a sus cabecillas, a los dirigentes espirituales, porque Dios nunca nos va a destruir.
Dios nunca planea destruirnos, pero siempre planea disciplinarnos o tomar una acción. Y vamos a ver que esta acción Él la tomó porque los israelitas no quisieron de Él. Entonces Él tuvo que mandar al rey de Babilonia, Nabucodonosor, a destruirlos, a tomar sus príncipes, a sus reyes y a poner otro en su lugar. Entonces esa parábola nos dice eso, pero esta parábola nos dice eso antes que sucediese. ¿Me entienden? Antes que esos israelitas, esas 10 tribus fueron tomados por Nabucodonosor y fueron exiliadas por 70 años. Antes que eso pasase, esta parábola estaba en la boca de Ezequiel. Y dice, arrancó el principal de los renuevos. No solamente en la punta, el principal de los renuevos, el mejor de los renuevos. Y lo llevó a la tierra de mercaderes y púsolo en la ciudad de los negociantes. ¿Va? Quizás en otras Biblias no dice negociantes, ¿va? Pero ¿cuál es la casa de los negociantes en ese entonces? ¿Cuál es el imperio más grande que existía? Babilonia. ¿Y quién era segundo lugar? Egipto. Entonces puso ese renuevo que arrancó, se lo llevó a Babilonia, dice la parábola. Y eso es lo que realmente sucedió en la historia. Eso es lo más hermoso de la escatología y de las parábolas escatológicas, porque todo lo que dice Dios se cumplió al pie de la letra. ¿Verdad? ¿Y a quién se llevó? ¿A quién se llevó? ¿Va? A este rey que tenía Israel en ese entonces, al rey Joaquín. Se lo llevó para Babilonia. ¿Quién se llevó con el rey Joaquín? También se llevó a Daniel, ¿se acuerdan? También se llevó a todos los... ¿Por qué Daniel se lo llevaron? Porque era príncipe. Era príncipe, era uno de los principados. Entonces se llevaron a Daniel, se llevaron a la comitiva del rey, se llevaron al rey Joaquín. Se lo llevaron. Se lo llevaron. ¿Se lo llevaron a dónde? A Babilonia. Dice Ezequiel 17:5, dice, tomó también la simiente de la tierra, o sea, no solo el águila se llevó el renuevo, se lo llevó a Babilonia, tomó otra simiente de la misma tierra de ahí de Israel, en un campo bueno para sembrar, y lo plantó junto a grandes aguas, y lo posóse como un sauce. O sea, él hizo otro arbolito ahí, y Dios lo quiere llamar, no cedro esta vez, lo quiere llamar un sauce. ¿Se fija? Entonces, quiere decir que Dios no destruyó a Israel completamente con Nabucodonosor, ¿verdad? Con el rey de Babilonia, porque Dios no está para destruir, sino para disciplinarnos y tomar acción. Sino se llevó a los reyes y dejó al pueblo, pero sacó a otro rey de la tierra de ellos para que los gobernase, pero para que obedeciera a Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este rey? Sedequías. Sedequías era el sauce o el nuevo títere que Nabucodonosor tenía para gobernar a Israel. ¿Qué hacía Sedequías? Obedecía todo lo que decía Nabucodonosor. Le pagaba tributos a Babilonia. O sea, que Nabucodonosor no destruyó a Jerusalén, nada más se llevó a todos estos exiliados de las 10 tribus, pero dejó un rey para toda la demás gente, para que los gobernase. ¿Se fija? Porque mucha gente dice, que qué malo Nabucodonosor, que Babilonia. Bueno, pues Nabucodonosor estaba trabajando para el Señor, si usted no lo sabe. Hasta los malos trabajan para el Señor. Muchas veces no lo comprendemos eso, que cómo una gente mala va a trabajar para Dios. Pues él todo lo puede. Así me acuerdo cuando yo estaba en mi primer seminario, alguien me contó un cuento, un chiste, un joke, como le dicen en inglés, que hablaba que una viejita habló a una estación de radio para ganarse una canasta de alimentos, y ella al momento que se paró y caminó al teléfono, ya le habían ganado, pero todavía estaba su voz en el aire, y el brujo del pueblo, el más malo del pueblo, escuchó eso y dice, agarren una canasta bien grande y llévensela a esa vieja.
Y cuando les diga quién se la da, se la trajo el mismo Satanás. Y ya van los achichincles del brujo y le llevan la canasta, la despensa. Y dice, sí, pásense, hijitos, pónganla en el pantry, en la despensa. Y dice, y se codean el uno al otro los malos. Dice, esta señora no nos pregunta, esta vieja no nos pregunta de dónde viene esta despensa. Y ya que se iban a ir, dice, ¿no quieres saber de dónde viene esta despensa? Dice la viejita, no, porque cuando mi Dios ordena, hasta el demonio obedece. Y así es. Está usando a un personaje muy malo, Nabucodonosor, Dios en su plan para castigar a Israel. Entonces no se sorprenda si un día Dios usa al presidente de Corea, al presidente chino, para castigar a un país. No se sorprenda, porque Dios tiene todo el absoluto control. Eso no lo entendemos. Y ahí están toda la bola de cristianos mal enseñados. Ay, los protege, los protege, los protege. Bueno, se va a hacer la voluntad de Dios. La mejor oración es que tú ores a Dios y digas, Dios, haz tu voluntad. Si nos toca chicote, chicote. Si nos toca la economía mal, que nos toque. El Señor sabe por qué hace las cosas, porque al final nos conviene. Entonces dice Ezequiel 17:6, dice, y brotó, ¿verdad?, una vid de mucha rama, pero de baja estatura. Plantó esa semilla de esa misma tierra que sacó, pero de baja estatura. Sus ramas la miraban y sus raíces estaban debajo de ella. Así que hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. ¿Qué es mugrones? Echó un fruto, ¿va? La vid echó un fruto. Entonces vemos que sus raíces estaban debajo. ¿Por qué dice que sus raíces estaban debajo de ese árbol plantado? Porque alguien estaba arriba de él. Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Se fijan cómo esta parábola? Y todo lo que dice esta parábola da la casualidad que se cumplió tal como los grandes historiadores, como Josefo, el gran historiador griego y hebreo, nos relata y nos cuenta. Y la Biblia también en Crónicas nos cuenta exactamente igual. ¿Qué pasó? Sucedió. Y dice, ¿cuál es la intención de Dios? ¿Verdad? Dice, porque Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, muchas Biblias dicen disciplina. No, castiga. Una cosa es disciplinarte, otra cosa es castigarte. Disciplina puede ser, dame tu celular, no vas a la tienda. No, castigo es que te dolió el chicotazo, castigo es que te dolió la disciplina que está imponiéndote alguien, ¿verdad? Dice, porque el Señor al que ama, castiga. Y dice, y azota es algo físico en griego a cualquiera que recibe por hijo. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, y si tú te sales del huacal, y si tú te sales del camino, si Dios te chicotea porque eres el hijo, pero si tú crees que eres un hijo de Dios, que eres un cristiano, y eres como la fresca lechuga y no te pasa nada, y liring, langa, entonces no eres ningún hijo. En eso tú puedes ver si eres hijo de Dios. Haz algo malo y si Dios te disciplina con algo que te duele o te va como en feria, entonces, ay Dios, muere. Yo hago lo que tú quieras, porque el que te santifica realmente es Dios. Eso no lo entendemos. ¿Por qué? Porque Dios no va a querer destruirnos nunca, ¿va? Porque dice Juan 10:10 que los únicos que nos quieren destruir son los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos siervos de Dios. No está hablando aquí de Satanás esta cita, está hablando de los falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas. Dice, el ladrón no vino sino para ¿qué? Hurtar. ¿Qué viene a hacer un falso profeta? Oh, yo soy profeta de Dios, cáiganse con la ofrenda. Hurtar. ¿Qué hace un falso pastor? Apistame al folín. ¿Se fija? A hurtar. La Biblia no miente a que vinieron. Pero después de que te roban, te van a matar. Quizás no físicamente, ¿verdad? Quizás no el pastor falso te saque una pistola y te mate, no, pero cuando tú partas te vas a ir directo al lago de fuego.
te va a matar. Y se va a llevar a muchos. Por eso dice en Santiago o en Jacobo, ¿va? No hagáis muchos maestros porque habrá mucho más condenación. Y a destruir. ¿Por qué va a destruir? Porque yo conozco muchísima gente que está en una iglesia falsa que acaban destruyéndose sus matrimonios, sus hijos, todo. ¿No? Al rato no van a querer saber ni de Dios, ni ir a la iglesia, ni nada. Pero yo he venido a que tengan ¿qué? Vida. Y para que tengan una vida en abundancia, ¿verdad? Esa es la intención de Dios. Dios no quiere que nosotros tengamos vida. Quizás nos disciplina para que nosotros tengamos una vida mejor. Y nos caiga el 20. No, ya no voy a hacer esto porque a Dios no le agrada. Y la última vez que lo hice, Dios me disciplinó, me fue como en feria. Entonces, ya empezamos a entender a nuestro Padre Celestial y empezamos a guardarnos. Porque mucha gente así es, dice, sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, la santidad comienza en tu mente, en tu enseñanza, en tus doctrinas. Tú no puedes tener santidad si tu mente está en otro lado. Porque vas a actuar mal, vas a hacer las cosas mal. Dice, ahora vamos a hablar de otra águila. Ya hablamos de la primera águila que tenía grandes miembros. Grandes miembros quiere decir que tenía unas garrotas, ¿va? Unas alotas, unas piernotas, ¿va? Un picote. Esa águila era enorme, gigante, tremenda en la naturaleza que está hablando esta parábola, esta alegoría, ¿va? Y dice, he aquí otra águila en el 17:7. Y fue otra grande águila, también era grande, de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que está en la vid junto a la cerca de ella sus raíces, y extendió sus ramos para ser regada por ella por los surcos de su plantío. ¿A qué se refiere esta parábola? ¿A qué se refiere este versículo? Pues dice que Nabucodonosor quitó a Joaquín, se lo llevó con toda su comitiva, puso a Ezequías como rey, pero Ezequías pasaron años. No, pues ¿para qué le vamos a pagar tributo a Nabucodonosor? Vamos a aliarnos con Egipto, vamos a pedirle ayuda a Egipto. Quizás nosotros y otros países nos unimos y le damos en la torre a Babilonia. Eso es lo que hizo Ezequías. Rompió el pacto que tenía con Nabucodonosor y le fue a pedir ayuda a la otra grande águila que es Egipto. ¿Qué nos enseña también aquí? Que muchas veces nosotros estamos en el Señor. ¿Y qué representa Egipto espiritualmente? No solamente que era la segunda grande águila, que era el segundo imperio más grande que existía en esta parábola en ese entonces, ¿verdad? Porque después cambiaron los imperios, vamos a verlo, ¿verdad? Como Daniel le revela la estatua de Nabucodonosor, cómo cambiaron los imperios, y cómo cambiaron los imperios tal como Dios dijo. Pero Egipto representa al mundo. Entonces muchas veces, muchos cristianos dicen, pues vamos al mundo, vamos a pedirle agua para que nos riegue. Entonces estamos ya desafiando a Dios o haciendo enojar a Dios. ¿Ah? ¿Se fijan? Y seguimos adelante, pues esa águila es Egipto. ¿verdad? Y qué casualidad que también los egipcios tienen sus águilas, ¿verdad? Se representan con águilas. ¿Por qué? Porque sabían el poderío del águila. Entonces fue otra grande águila, pero también tenía grandes alas. No era tan enorme como la primera, pero era otra águila. Y vemos la estatua de Nabucodonosor como el imperio de Babilonia, después fue por los medos y persas, y después por Grecia, después fueron cambiando los imperios. Y si usted estudia la estatua de Nabucodonosor, cómo los imperios cambiaron exactamente, al pie de la letra, como dice la profecía.
y cómo el nuevo orden mundial, los pies van a regresar. Que muchos dicen que es el nuevo orden mundial, pero realmente es Roma que regresa. Porque el falso profeta proviene de Roma. Y va a ser patrocinado, va a patrocinar al anticristo. Cuando el anticristo salga, así va como en el mundial, ahora va a decir, what do you buy? La iglesia romana, patrocinador oficial de este evento. Por eso tiene muchísimo dinero la iglesia católica, porque da casualidad, cuando tú estudias los misterios para la iglesia, el último misterio, el número 7, no es revelado a Pablo, sino es revelado a Juan, que es la gran Babilonia, la gran ramera, ¿verdad? Y eso va a suceder exactamente, ¿verdad? Y también esas están con las mismas bestias de Apocalipsis, ¿verdad? Tienen una relación interactiva esos imperios con las bestias. Y dice en 1 Corintios 10, 21, tú eres fiel a Dios, eres un luchador, sigues luchando. Dice en 1 Corintios 10, 21, apenas estudiamos 1 Corintios 10, la semana pasada aquí en tu iglesia tenemos estudios a nivel universitario, y dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ¿verdad? Entonces vemos que esta cuestión dice, no podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y así hay muchas personas. Sabía que toda falsa iglesia, toda falsa secta, toda falsa denominación, toda iglesia que no lleva la palabra de Dios tal y como es, participa en la mesa de los demonios. Y también cualquier persona que está con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No puede beber de ambas copas, ¿verdad? Estábamos viendo el otro día, ayer o antier, ayer, o eres frío o caliente, porque tibio yo te voy a escupir de mi boca, dice la palabra de Dios. En algunas versiones dice, yo te vomitaré. No te va a tolerar Dios, porque Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. Ok, si es un pacto, Dios, tú me sellas con el Espíritu Santo, yo te creo a ti, pero también le creo al mundo. No comparte sus glorias. Entonces Dios dice, no lo voy a sellar. ¿Para qué lo voy a sellar? Porque ¿quién es el único que escudriña los corazones? Dios. Dios sabe si realmente esa gente, el que va a sellar, se va a someter, se va a humillar, va a decir, Dios, heme aquí, haz contigo lo que tú quieras, heme aquí. ¿Verdad? ¿Cuál es tu fuente de riego? ¿Verdad? Porque vemos que Ezequías fue a buscar la fuente de riego del mundo. ¿Cuál es tu fuente de riego? Tu fuente de riego es la sana doctrina, las sagradas escrituras, las doctrinas para la iglesia de Romanos a Filemón. ¿O cuál es tu fuente de riego? O agarras toda la Biblia como fuente de riego y al rato ya la plantita está ahogada. Ya no creció la vid ni creció mugrones, ¿va? Como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienes que tomar un agua viva, un agua sana. La agua viva es la única que no te enferma. ¿Qué pasa cuando tomas agua contaminada? Te vas a enfermar. No quiere decir que no tiene nada de malo. Es la palabra de Dios. Bueno, sí tiene mucho de malo, porque a lo mejor Dios no te dio órganos de israelita, no te dio un bollote o una panza de palestino o de edomita. Eres gentil, entonces tienes que tomar la dieta de los gentiles. Ezequiel 17:8, y dice, plantó, ¿verdad? Y quería esos surcos, ¿verdad? Esas raíces que se extendió sus ramos en un buen campo, junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciera ramos y llevase frutos, para que fuese una vid robusta. O sea, Israel se quería enriquecer más y tener más poder militar para rebelarse contra Nabucodonosor, en otras palabras, ¿verdad? Vemos el 9, ¿verdad? Y dijo, di así ha dicho el Señor Dios. ¿Será prosperada? Es una pregunta.
¿Será prosperada esta? El Dios Todopoderoso, el Altísimo y el Eterno no arrancará sus raíces, no la destruirá. ¿Va? ¿Por qué? Porque esta vid que el mismo rey Ezequías plantó, ¿qué pasa con esta vid? No la plantó en tierra buena. ¿Se fija? ¿Qué tan importante es plantar la vid en tierra buena? O plantar la semilla como la parábola del sembrador en tierra buena. Y dice, destruirá su fruto y se va a secar, y todas las hojas de la lozonia se secarán, y con gran brazo, con mucha gente arrancando sus raíces. El profeta está profetizando, no pasará esto. Si el rey Ezequías falla, no pasará. Y vamos a ver cómo les va como en feria al pueblo de Israel. Dice el versículo 10, ¿verdad? He aquí, plantada está ella, será prosperada, no se secará cuando viene el viento solano. ¿Sí saben cuánto es el viento solano? Como cuando en Apocalipsis paran el viento, que no hay viento, que la tierra se empieza a calentar. Eso es, un viento solano es un viento casi ni a 1 milla por hora. Usted está en un verano cuando está a 5 millas por hora el viento, usted está, imagínese, a 1 milla por hora. Lo tocará, sus surgos de verdor se secarán, ¿verdad? Dice la parábola. ¿Se acuerdan? Igual que estaba Abraham y su sobrino Lot, los dos eran cristianos, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Abraham a Lot? Lot, si tú agarras a la izquierda, yo agarro a la derecha, o si tú agarras a la derecha, yo agarro a la izquierda. Dice, aquí toda la tierra, ¿dónde te quieres ir para que no nos peleemos, no se peleen tus trabajadores con los míos? ¿Y qué hizo Lot? Y vio hacia el mundo, ¿va? Vio, allá está más bueno, allá no tengo que pastorear mucho, el pasto está re verde, tiene harta agua, pero estaba cerca del mundo, cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Ve? Entonces él fue por el agua, se lo llevó para allá, porque si estamos estudiando, estamos predicando la semana pasada, ¿qué le pasó a Lot? Lot ya tenía hasta casa dentro de Gomorra. Ya tenía una casa ahí, en Sodoma o Gomorra, alguna de dos, pero ya tenía esta casita ahí, el ángel los fue a visitar y los tuvieron que sacar de ahí. ¿Y qué dijo su esposa? ¿Va? En el Talmud dice que se llama ella Elda, ¿va? En la Biblia no lo menciona, pero ella sí hizo una estatua de sal. Porque dijeron, ay, se me olvidó mi celular y volteó. Se hizo una estatua de sal. No quería dejar al mundo. Ella no quería dejar al mundo. ¿Verdad? No sabemos si era celular o no, pero se le olvidó algo que quería, que amaba. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor cuando se enteró? Estos israelitas, todavía yo les pongo un rey para que prosperen, para no destruirlos. Me salen con sus domingos 7, se van con Egipto, se van a buscar al mundo, se van a buscar un aliado creen que me van a derrotar a mí. ¿Por qué? Porque da la casualidad que Nabucodonosor puso al rey Ezequías. Nabucodonosor no era tonto, dejó a muchos espías, ¿verdad? Para que le informaran, ¿verdad? Porque y si no hubiera puesto espías, ¿cómo le van a pagar tributos? Si no, dicen, no, pues nada más vinieron a pagar tributo 5,630, y los espías dicen, no, pues, eran como 7,000. Entonces ahí tenía espías Nabucodonosor y se enteró. ¿Y qué hizo él, verdad? Y vamos a ver el 11. Dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo. ¿Cómo decía que vino a mí la palabra del Señor diciendo? Así dicen muchos hoy en día los falsos profetas, ¿verdad? No, vino a mí la palabra del Señor y dice que le empezó a mover sus labios, a hablar. Y dice el 12, di ahora a la casa, ya no es la casa rebelde, fíjese cómo la llama Dios,
Ya no es la casa de Israel, es la casa rebelde, ¿verdad? Di a la casa rebelde, ¿no habéis entendido? ¿Ah? El profeta Ezequiel le dice al pueblo rebelde de Israel, ¿no capish? ¿No entendieron qué significan estas cosas? Diles, he aquí, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó tu rey y sus príncipes y se los llevó consigo a Babilonia. Y la profecía en otro lado nos dice que por 70 años. Por eso Daniel se dio cuenta que la profecía decía 70 años y ya era el año 69 y empezó a ayunar y orar y por eso tuvo esa gran revelación. Porque empezó a leer más profundo las escrituras, si usted no lo sabe. Entonces se llevaron a Daniel, ¿se acuerda? Se llevaron a sus amigos de Daniel. ¿Se acuerda que una vez hasta quisieron quemarlos, va en una olla hirviendo de aceite 3 veces más de lo normal y el mismo rey Nabucodonosor dice que la figura que vio fue de la de Elohim. En muchas versiones la cambian, o sea que la figura que vio fue la de Dios en medio de ellas, o sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que sucedió, realmente sucedió, ¿ah? 70 años de exilio, 70 años donde se perdieron 10 tribus de Israel, les fue muy mal a ellos. Y dice Ezequiel capítulo 13, 17-13, tomó también la simiente del reino e hizo pacto y trájole a juramento y tomó los fuertes de la tierra, o sea, agarró a Ezequías, lo puso como rey, pero dice que él hizo un pacto, no es un pacto de Dios, es un pacto entre humanos. Hizo un contrato con él. ¿Sabes qué? Tú vas a regir a Israel, pero tú me vas a pagar tributos. Yo soy tu rey. Aunque Ezequías era rey de Israel, Ezequías tenía un rey, Nabucodonosor. ¿Verdad? 14 dice, para que el reino fuese abatido y no se levantase, sino que para que guardase su pacto y estuviese en él. O sea, él hizo esto, el rey Nabucodonosor, para no destruir Israel. Porque fíjese, Nabucodonosor era un rey muy sabio, muy inteligente. Decía, ¿para qué los destruyo y me llevo todas sus riquezas? Mejor los medio destruyo, me llevo a sus dirigentes, me llevo a su rey, me llevo a sus príncipes, pongo otro rey y no los destruyo y siguen produciendo y me siguen dando tributos. Bien inteligente, ¿verdad? Pero era parte del propósito de Dios. 15 dice, rebelóse empero contra él, enviando sus embajadores a Egipto para que diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará? El que hace estas cosas hizo, el que rompió el pacto entre los hombres, ¿podrá huir? ¿Podrá huir? Entonces Dios se dio cuenta que Ezequías mandó a sus embajadores y mandó a su comitiva y que dijo, vamos, que queremos ejército, caballos, queremos su protección, queremos beber de su agua del mundo. Cuando Dios ya había tomado sus líderes, porque los líderes fallaron, pero había dejado al pueblo para que no fuese destruyese. ¿Verdad? Y esa es la moneda que se usaba en ese entonces en Israel, con un águila egipcia, porque ellos les empezaron a dar dinero, el comercio empezó con el mundo, le dio muchos caballos, le empezó a dar la producción a Egipto, empezó a dar menos dinero a Babilonia, quería que lo iba a burlar. Ezequías fue uno de los primeros reyes en Israel que dijo, el que no tranza no avanza. En otras palabras. Entonces dice el 16, ¿verdad? ¡Vivo yo! ¿Dice quién? El Señor Dios. Vivo yo, el Señor Dios. Que morirá. ¿Quién morirá? Ezequías.
Todavía no había muerto Ezequías, pero dice, digo yo que morirá. Morirá en medio, y no iba a morir ni en Jerusalén, ni le iban a enterrar enfrente del cementerio del Monte de los Olivos, no. Iba a morir ¿dónde? En Babilonia. El lugar del rey que hizo reinar, cuyo juramento menospreció. No está hablando del otro rey, de Joaquín, está hablando del rey que él puso. Entonces dice la palabra de Dios. Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Vamos a seguir adelante. Dice, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto con él hecho rompió. Entonces, ¿para quién trabaja Nabucodonosor? Para Dios. ¿Quién no trabaja para Dios? Ezequías. Y era el rey de Israel. 17. Y no con gran ejército, ni con mucha compañía haré con él Faraón en la batalla. O sea, voy a mandar unos cuantos de Babilonia. Nabucodonosor dice en la historia que mandó unos cuantos y derrotó a los que querían ayudar a Israel. Cuando funden baluarte y edifiquen bastiones para cortar muchas vidas. 18. Pues menospreció el juramento para invalidar el concierto, cuando he aquí que había dado su mano e hizo todas estas cosas, del castigo de Dios no escapará. ¿Qué te hace pensar que tú vas a escapar del castigo cuando dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte? ¿Qué te hace pensar eso? Oh, yo me declaro agnóstico, no me importa si hay Dios o no. Cuando abran los ojos en el infierno y te des cuenta y te manden después al trono blanco de Dios y veas que hay un Dios todopoderoso, ahí vas a decir, la regué. Porque hay un Dios. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? A través de esta parábola nos damos cuenta que hay un Dios, porque todo lo que dice en esta parábola a través del profeta Ezequiel se cumplió. Todo, con lujo de detalle. E hizo todas estas cosas, no escapará. Vamos a ver cómo murió Ezequías. Jeremías 52:11 nos dice cómo muere Ezequías. Y Ezequías, empero, le sacó los ojos el rey Nabucodonosor. Vente para acá, Ezequías. Que le saca los dos ojos. Y lo aprisionó con grillos o grilletes o esposas. E hizo el rey de Babilonia llevárselo a Babilonia. Y lo puso en la casa de la cárcel hasta el día que murió. O sea, murió en tormento. No nada más lo llevaron a la cárcel, lo encarcelaron, lo trataron como un rey VIP, como un preso VIP. No, le sacó los ojos y lo puso en la peor mazmorra y hasta el día que murió. Tal como la profecía lo dijo en Ezequiel. ¿No? Así murió Ezequías. Ezequiel 17:19, por tanto, ha dicho el Señor Dios, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi concierto que ha invalidado, tornaré sobre su cabeza. Entonces, el pacto de hombres entre Nabucodonosor y Ezequías, ¿realmente de quién era? De Dios. ¿Se fija cómo Dios puede usar a los hombres para hacer estas cosas? Es increíble. 20. Y extenderé sobre él mi red, y será preso en mi malla, y hacerlo venir como dice Jeremías, ¿dónde murió? A Babilonia. Y allí estaré con juicio con él, por su perseveración contra mí, que se ha rebelado. ¿Contra quién se rebeló Ezequías? No solo contra Nabucodonosor, se rebeló contra el mismo Dios.
dijo, Babilonia es mi siervo para disciplinarlos y para que se arrepientan de las cosas que han hecho. Imagínense si Dios puede tomar un imperio para disciplinar a alguien, ¿qué le hace pensar que Dios no va a tomar una persona o un país para disciplinar a otros? No estamos hablando de un país, estamos hablando de un imperio. Está usando un imperio para hacer su voluntad. ¿Qué le hace pensar que ay Dios, el diablo me trae asoleado? Bueno, a lo mejor te está disciplinando, ¿no? ¿Por qué no le dices, Dios, perdóname, si es una disciplina, la acepto, renuévame, fortaléceme, dame fuerzas para que yo pueda, como dice en Corintios 10, ¿verdad? Tener una salida? ¿Se fijan? 21. Y todos los fugitivos con todos sus escuadrones caerán. O sea, toda la comitiva de Ezequías, todos los embajadores que él mandó a Egipto, todos sus achichincles caerán. ¿Pero cómo iban a caer? Muertos, a espada. Y los que quedaron serán esparcidos a todo el viento. Esta es una de las profecías más importantes en toda la palabra de Dios, porque sabía que eso se cumplió en el año 70. Cuando el general Tiro invadió Jerusalén. Cuando el general Tiro invadió Jerusalén en el año 70, se esparcieron por todo el mundo. Entonces, usted ve la eficacia de las escrituras, cómo Dios está hablando, y como dice, yo el Señor digo y lo hice antes de hacerlo. 22. Y así ha dicho el Señor Dios, y tomaré el cogollo de aquel alto cedro y pondrélo en el principal de los renuevos, y cortaré un tallo y plantarlo yo aquí sobre el monte alto y el monte sublime. O sea que la casa de David no iba a desaparecer, el linaje del Mesías no iba a aparecer, pero algo muy importante que dice ahí, dice, pondré el principal de los renuevos, ¿quién es? Israel, con un tallo. ¿Quién es ese tallo? La iglesia. ¿Y dónde lo va a plantar? En el monte alto y sublime. ¿Dónde es el monte alto y sublime? Bueno, sabemos que uno es el monte Sión, donde está la casa de David, y enfrente está lo que era el gran templo de Dios, y del otro lado está el monte de los Olivos, donde está el gran cementerio que es grandísimo, uno que es el cementerio más antiguo del mundo y el más caro. Si tú quieres un lugarcito ahí, te vale $150,000, nada más el lugar, sin el servicio funerario. Y Zacarías 14:4 dice, y afirmaré a sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, olivos dicen en otras versiones, pero es olivas, que está enfrente de Jerusalén, en la parte oriente, el monte de las olivas, y se partirá en medio hacia el oriente y al occidente, haciendo un gran valle. ¿Qué pasa? Cuando el Señor regrese en su segunda venida, no se va a parar ni en Sión, ni en el monte Sión, se va a parar en el monte de las olivas, y se va a partir la tierra, y va a ser el lugar geográfico donde la gran Jerusalén aterrice. Entonces, todas las profecías se van a cumplir. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, va a ser una pista como de helicóptero para que aterrice ahí en la gran Jerusalén. Pero imagínense el poder de Dios al pararse en el monte de los Olivos, va a ser ese lugar geográfico. Ezequiel 17:23 dice, el monte alto de Israel
Está hablando de ese monte alto y sublime, el monte alto de Israel, lo plantaré y alzará sus ramos y llevará fruto y haráse magnífico cedro, otro templo, el templo nuevo, el templo milenial, y habitarán debajo de él todas las aves. Todas las aves significa todo el pueblo de Israel, pero fíjese bien, también dice, y toda cosa que vuele a habitarse en la sombra de sus ramos, todos los redimidos de todas las naciones. ¿Cómo parte de esta profecía se cumplió al pie de la letra? ¿Qué le hace pensar que lo que sigue no se va a cumplir? Por eso es muy hermosa la profecía, la escatología, porque todas las profecías se cumplen al pie de la letra. Un día el Señor va a estar ahí, vemos una foto en el Monte de los Olivas, para ver cómo desciende la gran Jerusalén. 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, no hay otro. ¿Quién se va a parar sobre el monte de los olivos? Jesús. ¿Quién es el Señor? Jesús. Que abatí el árbol sublime, el imperio que regresa, el imperio romano, el imperio persa, el imperio griego, todos los imperios los ha abatido Dios y los ha usado. Y levantaré el árbol bajo que hice secar, ¿verdad? Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, hablé y lo hice. Eso es lo más grandioso de esta predicación, que esta parábola ya el 80% se cumplió. El 80% ya está cumplida. Se llevaron a Israel 70 años, los esparció, los disciplinó, mató a Ezequías del modo que él lo hizo, o un 90, como usted le quiera poner, porque lo que falta es grande, lo que es grande. Abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo y hice secar el árbol verde, y aquí hice reverdecer el árbol seco. Por eso muchas partes dicen que nosotros somos el renuevo de Dios. ¿No lo ha leído la Biblia, el renuevo? Ahí viene de esa parábola y viene de otras partes de las Sagradas Escrituras, que somos el renuevo de Dios. He aquí, dice, yo hago todas las cosas nuevas, ¿verdad? En Apocalipsis 21 todo va a ser fabuloso, todo va a ser como el Señor dice. ¿Qué nos enseña esta parábola? Una parábola es una historia celestial con un significado terrenal, pero ese significado se va a cumplir. Ese significado es 100% verdadero. Si usted escucha una de las parábolas de Jesús, todo lo que dijo Jesús se va a cumplir. Tenemos que discernir en qué tiempo está hablando Jesús. Hay una solución, ¿verdad?, para que estemos con el Señor, ¿verdad?, bajo ese árbol verde que reverdeció, ese árbol seco que volvió a la vida. Nosotros somos esos árboles secos que volvimos a reverdecer, si usted no lo sabe. Pero no nos podemos ir, ¿verdad?, sin predicar el Evangelio de Gloria. El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, el Evangelio para la iglesia, lo que hizo Jesús en la cruz. Si tú crees lo que hizo Jesús en la cruz, habrá un poder sobrenatural que vas a reverdecer, vas a volver a nacer, vas a volver a crecer como esa semilla seca, lo dice la Biblia, porque serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el Evangelio dice que Jesucristo, nuestro Señor, murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre porque Él se puso en nuestro lugar. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú
tú crees de todo corazón, brotará ese renuevo de Jesucristo dentro de ti, plantado en ríos de agua viva, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, Amén. que Dios los bendiga.